Dicho esto, vamos a lo nuestro y abre tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 13. Ya estamos bien avanzados en este evangelio. Hemos ido lentos, pero hemos ido masticando y viendo todas las enseñanzas de Jesucristo. Recordemos que Jesús está con una gran cantidad de personas, están sus discípulos, hay miles de personas siguiéndolo y está su ministerio, digamos, podríamos decir, en su apogeo máximo en cuanto a la cantidad de personas que le siguen. Y, y la semana pasada nos compartió el capítulo 12 en realidad, mucho de velar, de prepararnos para su venida, de su regreso. Nos ha enseñado también, la semana pasada vimos nosotros que la importancia respecto a la obra de Cristo en la cruz. O sea, la obra de Cristo en la cruz vino a traer, en lugar, a veces uno piensa paz, ¿no? Pero no trajo paz. En realidad, la obra de cruz, de Cristo en la cruz, dividió al mundo en dos. Es los que están con Cristo, los que recibimos a Cristo y los que no. Entonces, a partir de ese hecho, el mundo se divide en antes de Cristo y en después de Cristo, no solamente en las líneas de tiempo, sino que se divide en dos. Nuestra vida se dividió en dos. Antes de Cristo éramos algo y después de Cristo éramos algo completamente diferente, distintos, nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17. Y hemos sido puestos pues, en el reino de los cielos, en algo que no merecíamos, ni merecemos, pero fuimos puestos allí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo nos advirtió que eso nos va a traer conflicto. Inevitablemente el Hijo de Dios va a tener conflicto por creer simplemente en la persona de Jesucristo. Eso va a suceder. Recordemos que a los judíos, cuando ellos se entregaban a Cristo, les expulsaban de las sinagogas. Simplemente usted no pertenece aquí, váyase porque usted sigue a Cristo. Imagínate, ¿no? También desde sus propias familias les quitaban la herencia, la heredad, le quitaban todos los derechos como hijo, por ejemplo, a alguien que se convirtiera a Cristo. O sea, el seguir a Cristo es conflictivo. Te va a traer conflictos con el mundo, evidentemente que sí. Y conflictos con nosotros mismos, porque vamos a querer que Cristo nos va a llevar a su palabra, a sus mandamientos, a hacer lo bueno delante de Él. Nuestra carne y el mundo nos va a llevar hacia el otro lado, por lo tanto hay conflicto, y esto es importante que nosotros lo entendamos, pero que en Cristo nosotros somos más que vencedores ante esas cosas, ¿ves? Que el Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero podíamos confiar en Él también porque Él ha vencido el mundo. Ahora, en ese mismo contexto, es decir, el Señor enseñando a la gente y a los discípulos ahí, sigue el capítulo 13. Dice lo siguiente en el versículo 1, acompáñame. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Bueno, en este mismo tiempo, dice Lucas, es decir, el Señor Jesucristo enseñando, el Señor Jesucristo con la gente siguiéndole, con los discípulos ahí. Me gusta Jesús porque Él tiene conversaciones con las personas. A veces creo que es importante que nosotros entendamos que Jesús no era ningún tipo que andaba pisando sobre nubes. O sea, es el Hijo de Dios. Él le dio a conocer a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Es Dios 100%, pero 100% hombre, y caminaba por las ciudades, por las aldeas, y él conversaba con las personas, no era
no había que pedir hora o que era alguien inaccesible o que era alguien súper con un aura especial. Si tú te fijas, es interesante el arte de las pinturas cuando muestran a Jesús con como esta especie de arco alrededor de la cabeza y como mirando al cielo con una cara así como de bautizado en jugo de limón, así como, uy, en realidad Jesús es un hombre y es una persona cercana a la gente. O sea, el Hijo de Dios, 100% Dios, pero él se paseaba entre las personas y él que tenía contacto con la gente y le encantaba el contacto con las personas y conversar con las personas, comer con ellos, cuando recibía invitaciones a comer iba, ¿te fijas? Ahora, el tema, obviamente, él sabía que la gente tenía esa necesidad de él. Entonces él siempre empezaba las conversaciones, qué sé yo, escuchaba a la gente, pero él, en base a eso, luego respondía y enseñaba, ¿ves? A la gente. Entonces, es muy interesante de que Jesús aquí está ahora conversando con algunas personas allí, y dentro de esta conversación, me gusta eso porque es como algo súper, así como rutinario, o sea, es como ¿cómo se puede decir? Una vida normal, ¿ves? Jesús no estaba por ahí arriba, era una persona que andaba ahí y cualquier persona se podía acercar y conversarle un tema. Y él no tenía problemas con responder. Entonces, acá estaban conversando con un grupo de personas que que le contaron algo, un hecho que ocurrió en el templo, eh, con un grupo de galileos. Le dicen, mira Jesús, había un grupo de galileos que estaba en el templo sacrificando animales y Pilato los mató. Eso significa que Pilato mezcló la sangre de los sacrificios de ellos. O sea, aquí podemos nosotros extraer que hubo una situación en algún momento que no sabemos, pero que sucedió en el templo probablemente cuando estaban haciendo sacrificios, de un grupo de galileos. Fíjate que este hecho que aparece aquí, que es un hecho histórico, y es interesante porque Lucas, recordemos que es médico, pero además un historiador, porque este relato de Lucas, recuerden que es el resultado de una investigación, no es el resultado de andar en busca de las leyendas, de ir a un cerro y que la energía venga y que le ilumine algo. No, o sea, este es un resultado de algo tangible, de algo científico, de una investigación, obviamente guiada por el Espíritu Santo y todo lo demás, ¿cierto? Importante, porque es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, ¿ya? Pero es una investigación, recordemos, diligente. Entonces, en este tema, en esa investigación, sale este hecho, que solamente este hecho que vemos aquí, que mencionan a estos galileos que le muestran a Jesús una situación que ocurrió. Esta situación que ocurrió no está registrado en libros de historia judía. De hecho, Flavio Josefo, que es uno de los más grandes historiadores judíos, no lo contempla en sus obras, en sus libros, ¿no? En ninguno de ellos se contempla este hecho que se menciona acá. Y es que Pilato, bueno, vamos a conocer un poco más de Pilato cuando Jesús esté frente a él, pero Pilato era un hombre sumamente, lo único que él, por lo que se movía, era por el poder, o sea, no interesaba ni una cosa más. No quería ver a Jesús ni una cuestión, o sea, lo que le interesaba era el poder y que cualquiera era una amenaza para su poder. Él era capaz de venderle el alma al diablo por tema de mantenerse ahí en ese lugar. Entonces, y él no quería revueltas. Entonces, probablemente lo que ocurrió es que un grupo de galileos se estaba sacrificando en el templo y Pilato ordena matarlos. ¿Ya? Ahora, fíjate que los galileos, estos que se mencionan aquí, había un grupo antiguamente que era galileo y era un grupo un poquito revolucionario, o en realidad bastante revolucionario, llamado los celotes.
Los celotes, o el movimiento de los celotes, viene de la palabra celar. ¿Se entiende? De ahí viene. De ahí pusieron ese nombre. Celotes con Z viene de celar. Y que era un grupo radical armado que buscaba la liberación de Israel de parte de los romanos. Y ellos eran extremistas. Era como decir ahora Al-Qaeda, pero de la religión judía. ¿Ya? Ellos decían, no, nosotros no vamos a esperar a nadie ni nada, nosotros vamos a liberarnos del poder romano porque Dios quiere que seamos libres del poder romano. ¿Y sabes qué? Pensaba en cuán equivocados estaban y cuán equivocados está mucha gente hoy día cristiana que toma la misma posición, que cree que esto se trata de ir con armas carnales, que esto se trata de ir a protestar a la calle, que nosotros como cristianos tenemos que ir a protestar, que tenemos que ir a la plaza, juntarnos y hacer un grupo allí y levantar la voz y meternos a las redes sociales y echar a correr cosas y videos de esto, de lo otro. Y eso no es nuestra tarea, jamás, no es nuestra tarea. Ese no es el camino. Y cuidado, porque está muy, muy de moda y está está siendo muy cautivante o cautivador esta cosa de justamente hacer eso, pensar, porque hay algo que es importante, familia. Jesús no era un líder político, no fue un líder político. Jesús tampoco fue un líder religioso, ni un revolucionario religioso, ni un revolucionario político, no fue el primer comunista. Jesús es el Hijo del Dios viviente que vino a dar vida eterna, que vino a solucionar el problema del pecado en la humanidad. Él vino a entregar su vida en una cruz, vino a resucitar al tercer día para que por ese sacrificio tú y yo podamos venir a Dios y podamos llamarle Padre por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo y tener esa relación. Solucionó el problema del pecado para tener esa relación de padre a hijo, de hijo a padre con nuestro Dios, nuestro Creador. Vino a arreglar el problema. Él no es un líder político. Y sus seguidores, nosotros, no somos un movimiento social. Tampoco somos un partido político. Hace unas semanas atrás, tal vez un mes, no más, harto tiempo atrás, en realidad antes de la cuarentena, venía de Temuco con mi suegra por un trámite que tuvo que hacer. No, si fue en cuarentena, venía del dentista y me llama una persona. Esta persona me había solicitado amistad por Facebook. Yo, si veo que esta persona, normalmente yo acepto gente del Facebook que son cristianos. Yo digo, puede servir a lo mejor lo que yo les comparto, puede ser de edificación y lo acepto. Y era una mujer, una persona, y me llama, me pide, oiga, ¿sabe qué? Yo sé que usted es pastor, ¿puedo llamarlo? Sí, le dije yo, si es para algún asunto que necesita, y me llama. Entonces me dice, mire, nosotros estamos contactando pastores y hermanos porque vamos a formar el partido evangélico. Entonces, muy amable y todo lo demás, y yo en realidad también yo, tratando no ser hiriente ni nada, sino amable, le expliqué por qué no iba a participar y no quería participar. ¿Cuál era la convicción que el Señor puso en mi corazón y lo que yo observo en la palabra de Dios? Y lo que yo observo en la palabra de Dios es que no es por fuerza, no es con un partido político, no es con nada de eso. Yo no necesito de eso, no necesitamos de eso, sino es con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, proclamando el Evangelio a este mundo. Si es el Evangelio el que va a cambiar el corazón del hombre. No es el debate, son mis argumentos, no son tampoco los videos que yo puedo poner en contra de esto y de lo otro. Lo único que va a hacer eso es levantar más trifulca, más revuelta. Tú y yo, hermanos, estamos para predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación a este mundo. Y el Señor Jesucristo va a transformar el corazón de autoridades, de gobiernos, de ciudadanos, de personas comunes y corrientes, de todo el mundo. El Evangelio va a transformar el corazón de las personas. Así que estos galileos
pensaban, y este grupo de celotes pensaban que iban a liberar a Israel de los romanos, pero eso no era con fuerza. La verdadera libertad la iba a traer Cristo primero al corazón de los judíos, al corazón del hombre, ¿ves? Y ese grupo de celotes es mencionado, y un líder de ellos, el líder de ellos era un tal Tadeo, un tal, mira, Teudos. Mira, vamos a Hechos 5:37, dice lo siguiente. Vamos a leer Hechos 5, versículo 33 en adelante, para tener el contexto. Dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Aquí estaban siendo acusados los apóstoles de predicar a Cristo, no de tirar piedras ni de protestar. Y todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí tenemos algo importante. Había grupos radicales en Jerusalén. Había grupos como celotes y esos que querían la liberación de Roma por la fuerza. ¿Ya? Pero sin embargo vemos a Jesús que dijo, mi reino no es de este mundo. Y grabémoslo en la cabeza. Y grabémonos eso en el corazón. El reino de Dios no es de este mundo. Tú no eres de este mundo, yo no soy de este mundo. Somos del cielo, somos ciudadanos de allá. Y Jesús vino a liberar a este mundo del pecado. Y para que el mundo sea liberado del pecado son necesarias las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. No la confrontación con el otro. No mi pensamiento. No la protesta. ¿Entiende? Entonces, volviendo acá. ¿Qué pasó aquí? Que cuando estas personas le contaron a Jesús que estos galileos habían sido matados, ¿ya? Como Dios sabía, o Jesús sabía para dónde iba el punto, estas personas creían que porque esos galileos fueron muertos y tuvieron esa situación, eran más pecadores que otros. Fíjate que ese pensamiento, imagínate lo antiguo que es. ¿Cuál pensamiento? Ese pensamiento de que si nos ocurre una desgracia, entre comillas, si por ejemplo te enfermas, o quedas sin trabajo, o tuviste un accidente, la tendencia inmediata es a pensar, ¿por qué? Si soy cristiano. ¿Te fijas? O la tendencia que tenemos cuando una persona está constantemente en problemas, es decir, ¿qué pecado habrá cometido? Es muy vieja esa actitud. Es tan vieja que, si no, preguntémosles a Job. Que Job fue un hombre que el Señor permitió que Satanás tocara ciertas cosas, solamente que no tocara su vida. O sea, Dios es soberano, pero en un día perdió todo. Familia, perdió sus bienes materiales, perdió todo, todo, quedó con nada. Incluso perdió su salud. Y cuando llegaron sus amigos, es típico, sus amigos dijeron, a ver, Job, a ver, cuéntala firme, a ver, ¿qué hiciste de malo? ¿Por qué estás pasando esto? Y ese es un pensamiento muy antiguo, o sea, nosotros tendemos y creemos y tendemos a creer que estar enfermo, que tener problemas o que a alguien le pase algo es porque está en pecado
o porque es más pecador que otro. Y ahí nosotros nos ponemos en un problema, porque empezamos a pensar y a ver humanamente, este pecado es más que este otro. ¿Ah? O, o este pecado no es tan grave, este otro es más grave. Y empezamos nosotros como seres humanos a categorizar los pecados de acuerdo a nuestro propio código o interés incluso. Porque puede que yo tenga un pecado en mi vida, pero yo lo considero menor que otro, entonces esa a veces lo utilizo como excusa, ¿no? Pero es que yo tengo pecado, pero no es tan grave como este otro. Pero es pecado. Igual. Para Dios no existen los pecados grandes o chicos. Dice la Escritura, dice Santiago, que el que transgrede un punto de la ley, uno solo, es suficiente para que se haga culpable de toda la ley. ¿Te fijas? Entonces aquí entramos a un punto muy importante. Y es interesante porque cuando hay tragedias, nos faltan los que buscan culpables de las tragedias. A ver, ¿por qué? O echarle la culpa al diablo, también está eso, me acuerdo. Acá Jesús dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? O sea, Jesús les devuelve una pregunta a ellos. O sea, ¿realmente ustedes piensan que porque estos galileos los mataron y su sangre se mezcló con la de los sacrificios, es porque ellos estaban en pecado más que ustedes? ¿Más que los otros que estaban ahí? ¿De verdad piensan eso? Entonces, es importante hacia dónde nos va a llevar Jesús con esta enseñanza, porque Jesús nos va a enseñar algo bien importante, y que es crucial. Es una enseñanza crucial, quiere decir importantísima, fundamental para entender nuestra posición, la posición de Dios y lo que vino a ser Cristo. Importantísimo. Mira lo que dice el verso 3. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué interesante la respuesta de Jesús y las enseñanzas. O sea, además agrega un hecho más. Un accidente que ocurrió en el templo. Dice que cayó la torre en Siloé, cayó una torre y cayó encima de gente y murieron. Ahora, esto también me hace pensar en algo importante, que nos van a pasar cosas, por hermano. Estamos en este mundo y nos van a suceder situaciones, accidentes. Aquí una torre cayó encima de gente y la mató, o sea, y esa gente probablemente iba pasando ahí y probablemente iba con una buena intención pasando por ahí. Eran a lo mejor seguidores hasta de Jesús y se les cayó una torre y listo, y partieron de este mundo, ¿ves? Pero la tendencia es a pensar, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho de raro? ¿Por qué les pasó eso? Algo hicieron. Así muchas veces nosotros reaccionamos. Pero déjame decirte algo. El seguir a Cristo no nos hace inmunes a ningún accidente, problema, enfermedad o dificultad. Hace una semana atrás, unos días atrás, un amigo muy querido de nosotros, la familia, de años, partió a los brazos de Jesús. Él estuvo casado unos meses, se había casado hace unos meses solamente, y partió.
a la presencia del Señor. Hay creyentes que van a morir en accidentes, o que vamos a morir en accidentes, no sé cómo vamos a morir. Pero por eso te digo, eso no nos hace inmunes seguir a Cristo de las situaciones propias de un mundo caído. ¿Mm? Pero una cosa sí sabemos, que Cristo está con nosotros durante todos esos tiempos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, dijo, también. Yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Confía, cree, yo voy a estar contigo. Así que el ser un cristiano, el ser un seguidor de Jesús, amigos y amigas, no significa que no me van a pasar cosas, ¿ya? Porque estamos, o sea, puedo salir afuera, me puedo tropezar, caer, me voy a quebrar un hueso, probablemente pueda salir afuera y con un viento y una plancha zinc me caiga encima. O sea, me entiendo, o sea, no quiero ser trágico, pero quiero enseñar, o sea, quiero que veamos la enseñanza de Jesús, que veamos que lo que Él nos está enseñando. Y nos está diciendo que los accidentes son accidentes y van a pasar. Y van a ocurrir. Y eso no hace que porque alguien sufra un accidente sea menos o más pecador porque le haya pasado eso. Porque el ser un pecador no depende de lo que me pase. ¿Me entiendes? Ser un pecador es una condición innata de todos los seres humanos. Eso nos está enseñando Jesús aquí. No nos está enseñando que somos más pecadores porque nos pasan esto, porque nos pasa esto otro, o porque sufrimos esto, porque sufrimos esto otro. ¿Mm? Es una condición natural el ser pecador. En todos nosotros, la raza humana. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con la mujer adúltera? La venían apedreando a ella. Lo curioso es que para un adulterio se necesitan dos personas. Y el hombre no se sabe dónde andaba. No lo agarraron, pues. Agarraron a la mujer. ¿Mm? Y la trajeron a Jesús, dice que la trajeron a Jesús. Y ahí toda la gente lista para apedrearla con sus manos, con sus piedras en las manos listas ya. Fueron a Jesús mientras Jesús escribía en tierra ahí. La gente le preguntó, maestro, la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres y hemos sorprendido a esta mujer en el adulterio. Lo curioso es que también se sorprendieron al hombre, porque si la sorprendieron a ella, es porque estaba con el hombre. No lo trajeron. Y luego le dicen, bueno, Moisés ordenó que nosotros apedreáramos a tales mujeres. ¿Tú qué piensas? Ahora Jesús no le dijo, no la apedreen. Pero sí dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, ¿hacia dónde lo llevó Jesús? A examinarse. Porque esa mujer había cometido adulterio. Pero cuando yo me examino, entonces logro ver mis pecados. Ninguno pudo tirar la piedra porque simplemente, cuando nosotros nos examinamos, a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra, vamos a encontrar que nosotros estamos en una condición igual. Esa gente dice que desde el más viejo hasta el más joven, mira cómo hasta los más niños ya tenían la piedra lista, pero dice que por su conciencia, es decir, porque fue tocado el corazón de la gente, no fue capaz de levantar una piedra contra la mujer adúltera porque sus corazones estaban con pecado. Y luego Jesús le dijo, bueno, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Yo tampoco te voy a condenar. Pero le dio una advertencia también. Le dice, yo quiero darte una nueva vida. Vete y no peques más. Es decir, no vuelvas a hacer lo mismo. Y allí ella conoció la salvación y la libertad
que Cristo puede dar. ¿Entiendes? No hay más ni menos pecado. ¿Sabes qué? Veía en la televisión y veía en las imágenes del Twitter a este hombre que fue acusado de violación, ¿no? Que mató a una niña y todo. No, la niña se suicidó, ahí está, por el acoso que esta persona le había, porque este chico lo había violado. Esa es la historia. Yo creo que todos lo conocen, todos han leído la historia. Y veía la rabia de la gente contra él. Y está bien. Él cometió un hecho que debe estar no solo tras la reja, yo siempre he dicho que debe haber una pena de muerte en algunos casos. Pero lo importante y lo interesante de todo, lo que quiero dar a conocer, es que la rabia contra alguien que hace algo como eso, que está entendible, pero lo poco pulcro que soy para analizar mi propia vida. O sea, esa es nuestra tendencia. Cuando el otro falla, cuando el otro peca, y es terrible lo que hizo, pero vamos contra él y lo apedreamos, o queremos apedrearlo, igual que la mujer adúltera. Pero cuando se trata de examinar nuestro corazón, ahí quedamos. Ahí quedamos. Hasta ahí llegó la rabia contra eso. ¿Mm? La ira y la rabia igual es pecado. La venganza igual es pecado. Porque una cosa es justicia, otra cosa es venganza. Es muy distinto. ¿Te fijas? Entonces, así somos. Juzgamos por cosas y situaciones externas y creemos, de acuerdo a nuestro propio entendimiento, este es más pecador, este es menos pecador. Y Dios nos mira a nosotros y nos dice, todos son pecadores. Jesús nos mira a nosotros y nos dice, todos perecerán igualmente. Y 2 veces la frase sale igual. Dice, os digo, si no os arrepentís, todos van a morir igualmente. Todos van a perecer. Y no está hablando Jesús de que vamos a perecer porque se nos va a caer una torre encima o porque nos van a matar los romanos. Ustedes todos van a perecer espiritualmente porque hay una muerte que es más y que es trágica, más que la muerte física. Hay una muerte que es más trágica que la muerte física. Y es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual. Es esa muerte espiritual, de estar alejado de Dios, de estar lejos de Él. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos lejos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Todos, todos, todos. Cuando nace un niño, cuando nace una guagua, nace un pecador a este mundo nuevo, que necesita de redención, que necesita conocer a Jesús cuando ya su conciencia lo permita, que necesita de Él. Tu hijo no necesita valores, tu hijo necesita a Jesucristo. Es súper importante. A veces los cristianos nos hemos transformado en predicadores de valores, no en predicadores de buenas noticias de Cristo, de salvación. Cuidado con eso. Y Jesús nos está enseñando aquí la uniformidad del pecado. Y que el pecado trae como resultado la muerte. No la muerte porque me cayó una nave encima o porque fui afuera y me caí y morí. No una muerte porque me mataron. No, la muerte espiritual. Muerte espiritual. Condenación. Infierno. Eso espera a todo aquel que no se ha arrepentido. Y por eso aquí el Señor Jesucristo nos menciona el Evangelio y dice, si no os arrepentís. Entonces, por eso este estudio se llama un llamado crucial.
Porque aquí Cristo está diciendo, ustedes tienen que arrepentirse. Porque hay una muerte espiritual, porque hay una condición natural que el hombre tiene, que es vivir en pecado. Y que si no nos arrepentimos, vamos a perecer y vas a perecer como todos, aunque vivas 103 años en la tierra. Eres muerto espiritualmente si no te has arrepentido. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de vivir lejos de Dios, de juzgar de acuerdo a mi propia idea y pensar de que yo soy mejor cuando soy un pecador, como todos, que necesita de la gracia de Dios. Entonces, ¿te fijas cómo pensamos los seres humanos? Ah, estos son más pecadores. Estas personas decían, ah, es que estos que mató Pilato son más pecadores que los otros galileos. Ah, no, es que estos que les cayó la torre en Siloé eran más culpables que los otros en Jerusalén. ¿Te fijas? Más encima andaban en el templo y les cayó la torre de Siloé encima. O sea, fíjate lo que pensamos. Fíjate hasta nuestra, a veces nuestra mala idea, nuestra ignorancia de no saber, de pensar, ah, mira, más encima andaba en la iglesia, ¿cierto? Y así tendemos a pensar nosotros, así somos. Una vez estaba en la casa de mis suegros y estábamos viendo la triste noticia años atrás, de que una discoteca se había quemado con la gente adentro. Y alguien dijo, por andar en tontera. Eso puede pasar en una iglesia también. Que una iglesia se queme a puerta cerrada, ese como eran todos los que están adentro. Si al final no es tema ese, ¿entiendes? Se puede incendiar una iglesia con cristianos adentro, se puede incendiar una disco con personas adentro, se puede incendiar una cantina con personas adentro, le puede caer una torre encima a un cristiano, a un no cristiano, eso no es el tema. Se puede enfermar de cáncer un cristiano devoto, consagrado al Señor, como se puede enfermar de cáncer alguien que, o puede ser más sano incluso alguien que no es cristiano que uno que es cristiano. Si no ese es el tema es, ¿qué pensamos de Cristo? ¿Y hacia dónde nos va a llevar Cristo ahora con esta enseñanza? Al arrepentimiento. Y a que vayamos a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna. El arrepentimiento es fundamental. Fundamental y un requisito para venir a Cristo. De todos tus pecados, de todos, los más ocultos, los que tú piensas que son más insignificantes, necesitan ser lavados por la sangre de Cristo. Todos, todos, todos. Y es más, cuando dice si no os arrepentís, el verbo que se usa aquí, la palabra que se usa para arrepentirse, es un constante arrepentimiento. Es decir, yo me arrepentí de mis pecados cuando Cristo vino a mi vida. Me acuerdo de ese día. Pero ahora en adelante, de ahí en adelante ya veo mis pecados con otros ojos. Y los veo como algo malo. Porque el Espíritu Santo puso eso en mi vida. Entonces, ¿cómo ahora veo el pecado? Los veo con otros ojos. No los veo como algo bueno. Y constantemente el Señor me está mostrando mis pecados. Entonces yo me sigo arrepintiendo. No significa que yo pierda mi salvación cada vez que peque. Eso es una herejía. Eso no es así. Mi relación con Dios es firme porque se basa en la fe en Cristo, es por gracia, ¿entiendes? Pero sí hay una actitud en mi corazón distinta frente al pecado ahora. ¿Ves? Entonces, todos pereceréis. Igualmente si no nos arrepentimos. Porque el ser un pecador es una condición innata en todos los seres humanos. Y ahí está el problema de los judíos, que pensaban que ellos eran mejores. Los fariseos pensaban que ellos eran mejores. Los judíos en general pensaban que ellos eran mejores y que los gentiles eran los pobres bastardos que no necesitaban de salvación, que ni siquiera podían acercarse a Dios. Eran inmundos, cochinos, no se acercaban a las casas.
Hasta los samaritanos que eran mezclados con judíos no pasaban por la aldea, se pasaban de largo. Pero acá Jesús nos llama al arrepentimiento a todos. Acá Jesús hace un llamado al arrepentimiento y nos enseña que no hay justo ni aun uno, tal como las Escrituras dicen, porque todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, por su propia onda, incluso su propia onda religiosa, creyendo de Jesús cualquier cosa menos lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, todos tenemos que arrepentirnos. Tuvimos que hacerlo para venir a Jesús. Y cada día no tenemos la vida resuelta. O sea, tengo que arrepentirme cada día de lo que el Señor, de lo que hago, porque ahora tengo el conflicto. Hago lo que no quiero hacer de repente, pero del Señor es la victoria. Ahora, lo interesante, que finalmente todo Jerusalén fue destruida. Años más tarde, y finalmente todos sus habitantes fueron dispersados. ¿Y sabe por qué ocurrió? Porque ellos no se arrepintieron, ni vinieron a Jesús. En el año 70, el templo y Jerusalén fue destruida por los gentiles. Y todo Israel fue disperso. Eso como consecuencia de que cuando Jesús murió y dijeron, Pilato dijo, yo no tengo responsabilidad en esto. Allá ustedes si lo quieren crucificar, los líderes judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Rechazaron a Cristo, rechazaron arrepentirse, rechazaron su condición porque no lograron ver su condición pecaminosa. Y finalmente eso les trajo consecuencias. Pero lo más importante, consecuencias espirituales. Porque el rechazar a Cristo significa infierno, significa condenación. Versículo 6, para ir terminando. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Qué interesante. A partir de lo que nos ha enseñado Jesús respecto a la condición nuestra, de todos, y específicamente aquí, de la condición de Israel, que finalmente todos estaban en pecado, no eran superiores. Dice esta parábola. Fíjate que la higuera simboliza a Israel siempre. De hecho, lo vemos en Joel, lo vemos en Oseas, el mismo Jesús habla de aprender de la higuera. Vino a buscar fruto un hombre, ¿cierto? Un hombre que plantó esa higuera, vino a buscar su fruto. Y es interesante porque dice que después de 3 años vino a buscar fruto. 3 años. ¿Cuánto fue el ministerio de Jesús? 3 años. Vino a buscar fruto. ¿Y qué pasó? No halló nada. O sea, pese a que Dios le envió a Israel a Juan el Bautista, que vino a ser el precursor de Jesús, que vino a preparar los corazones, que tuvo un mensaje de Dios para ellos, apareció Jesucristo, pasaron los 3 años del ministerio de Jesucristo y nada. Israel no dio fruto. Israel no aceptó a Cristo. Israel rechazó a Cristo y finalmente no hubo fruto, pues. Porque ¿sabes qué? Sin Cristo no podemos dar fruto. Es más, damos fruto, ¿sabes cuándo vamos a dar fruto? Cuando nos arrepentimos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a dar fruto. Ahí recién. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, Cristo viene y podemos dar fruto. De hecho, en Juan 15 tenemos esa enseñanza
de que si permanecemos en Jesús vamos a dar fruto. Si permanecemos en su amor, va a venir fruto a nuestra vida. ¿Ves? Pero damos fruto cuando nos arrepentimos. Cuando no nos arrepentimos, perecemos, pero cuando nos arrepentimos, viene vida a nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos, hay vida. Si eso es, por eso es crucial, hermano, que entendamos esto. Es crucial, importantísimo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a los pies de Cristo con nuestros pecados y los confesamos, podemos dar fruto. Llevaremos fruto. Porque Dios da gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. Entonces no hubo fruto. 3 años en vano. Me refiero a Israel como nación, porque sí, obviamente, hubo gente que lo siguió, y esa gente experimentó el arrepentimiento, el perdón de pecados y el fruto en su vida. El fruto que dio la iglesia en el primer siglo. ¿Y qué fruto? Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todos los frutos que están ahí. Ese fruto, no obras, no, fruto de una relación con Cristo. No una cosa así como añeque, como quiere producir la religión. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, fruto que viene y que aparece producto de un cuidado de una planta y de, además de permanecer en Cristo, porque sin Cristo no vamos a dar fruto. Sin Cristo es imposible que des fruto, mi hermano, imposible. Israel sin Cristo no dio fruto, dio jugo. Nosotros sin Cristo no damos fruto, damos jugo, como decimos en Chile. Pero con Cristo podemos dar fruto. Ahora fíjate de algo en esta parábola. Respondiendo un hombre allí, el hombre, el viñador. O sea, quería cortar el hombre que plantó el dueño y quería cortar la viña, la higuera, y el viñador, la persona que está a cargo del campo, le dijo, espera un poquito, déjala un año. Yo voy a cavar alrededor y la voy a abonar y si da fruto bien y si no, ahí la puedes cortar. Es decir, hay una oportunidad, ¿te fijas? Hay una oportunidad para Israel. Y esa oportunidad va a venir antes de la segunda venida, después del rapto de la iglesia, en esos 7 años de tribulación, va a ser la oportunidad de Israel de dar fruto. Y de hecho, lo va a dar. Dios no desechó ni cortó a Israel por completo, porque Él pondrá el Espíritu nuevamente Santo en esta nación y volverán a vivir espiritualmente, como dice las profecías. Y ellos van a dar fruto en su tiempo, nuevamente. Cuando Jesús. Ahora, ¿quién puede dar fruto hoy? Todo aquel que en arrepentimiento venga a Jesús y se apegue a Él. Vamos a dar fruto. Pero separado de Cristo, no vas a dar fruto. Israel dará fruto en su tiempo. Pero sin Cristo es imposible dar fruto. Así que, familia, tenemos mucho que aprender de Cristo en esta enseñanza. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Piensas que porque pasa esto, lo otro, son más pecadores? ¿O tú igual crees que sí, estás dentro del grupo de los pecadores? Lo importante es que estemos dentro del grupo de los pecadores arrepentidos, que vengamos a Cristo en arrepentimiento. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Da fruto? O sea, puede venir Dios hoy y ver, o Jesús, y venir a ver cómo está este cristiano, a ver cómo está este hijo mío, a quien yo perdoné, a quien yo le di vida. A ver, ¿cómo está el fruto? ¿Hay amor? ¿Hay gozo?
Hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. A ver, porque esos son los frutos del Espíritu. Ese es el fruto. El fruto. Amor. Todo lo demás está contenido en eso. Pero podrá decir Jesús, a ver, si realmente está dando fruto. Si no estamos dando fruto, es porque nos hemos apartado de Cristo. Y esto lo tenemos, grábetelo bien, grabémoslo bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin Jesús, jamás vas a dar fruto. Solo manteniéndote arraigado a Cristo, vas a dar fruto. No tú, sino que va a ser el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir el fruto. No vas a dar fruto si no pasas tiempos con el Señor, si no pasas tiempos en la palabra, si no pasas tiempos en oración, si no te congregas, si no te animas, si no te arrimas a las brasas que están ardiendo aquí en este brasero, no vas a dar fruto. Aislado, solo, sin orar, sin leer, sin reflexionar y meditar. ¿Qué fruto puedes dar? Pero cuando estamos en Cristo, arraigados a Él, vamos a dar fruto. El Espíritu Santo va a provocar el fruto. ¿Y qué significa estar arraigado a Él? Significa estar dependiendo de Él, día tras día. Yendo a sus enseñanzas, yendo a las Escrituras. No solo leyéndolas, meditándolas, aplicándolas. Y orando al Señor. Y vamos a dar fruto. Vamos a orar ya.